Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Calabuch, soy psicóloga y consultora especializada en desarrollo organizativo. Y bueno, voy a presentaros una píldora formativa de una temática que ha gustado mucho y que aquí en el colegio en varias ocasiones se ha realizado formación respecto a esta materia y respecto a otras que hablan de actitud con C. Esto es realmente lo que diferencia el tener éxito o no en un proceso de selección. Y un economista lo tendría que tener en cuenta, porque, bueno, para un seleccionador es una gran herramienta. También hay que decir que no todos los seleccionadores o reclutadores utilizan la entrevista por competencias, pero es una gran herramienta o un arma poderosa tanto para el seleccionador como para el candidato. Y os voy a decir por qué. Realmente nosotros, cuando recibimos un montón de currículums sobre la mesa, hemos utilizado muchas fuentes de reclutamiento. Vemos esto, realmente vemos clones. Todos tienen el mismo saber hacer, entendemos, todos tienen la misma formación, la misma titulación, son economistas o son ADE, con sus másters, pero realmente no sabemos por cuál nos vamos a decantar. Eso lo va a dirigir una entrevista por competencias, el resultado de esa entrevista, porque es una prueba situacional, una de las más potentes que utilizamos las personas que trabajamos en el ámbito de los recursos humanos. Una entrevista en la que ponemos a la persona en situación, no es más que eso. Entonces, tampoco requiere una gran preparación, pero sí ser conscientes de cómo puedo brillar más en ese tipo de entrevistas. Entonces, sí que me gustaría comentaros que ante una entrevista es el momento clave. Es decir, que podemos pasar desapercibidos, podemos brillar, podemos reflejar quiénes somos, vendernos, entre comillas. Nosotros utilizamos mucho ese término, pero es la realidad. Ahí es cuando es el momento de vendernos. Y eso yo siempre recomiendo que no perdamos de vista dos conceptos que para mí son clave. Como seleccionadora los valoro enormemente, que uno sería la transparencia, es decir, no tengamos miedo a ocultar información, a tergiversarla, a darle la vuelta. No, porque tampoco sabemos lo que quiere medir la empresa, la organización, no sabemos qué competencias nos van a pedir. Ahora hablaremos de lo que son las competencias. Un concepto sería la transparencia y otro concepto sería la autenticidad, el ser tú mismo, genuino, original y no intentar vender, ser otra persona que no lo eres. ¿Eh? Con eso ya tenemos un camino bastante andado y tenemos las posibilidades de éxito, ¿no?, en un proceso de selección. Y bueno, ¿y qué es eso de las competencias? Muchas veces no tenemos claro por qué se habla de competencias ahora y por qué se habla de competencias emocionales, por qué se habla de competencias transversales. ¿Qué es esto? Pues la competencia se podría confundir con la capacidad, pero no es lo mismo. La capacidad implica saber hacer algo, la competencia es saber hacer algo con eficacia. Es decir, es como la capacidad puesta en acción. Y la única manera que tenemos los entrevistadores, los psicólogos, los consultores de valorar esas competencias es que nos relaten comportamientos pasados o incluso futuros, es decir, cómo te has comportado en esta situación, cómo te comportarías en esta situación. ¿Eh? Eso es lo que pretendemos valorar, eso es lo que podemos medir, los comportamientos, porque son más visibles. La personalidad subyace, está por ahí abajo, la podemos adivinar a través de esos comportamientos, pero nunca definir en un proceso de selección. Entonces, realmente la competencia sería una mezcla de tres conceptos muy, muy importantes. De un saber hacer, ahí estamos hablando de los conocimientos, por la formación adquirida, la titulación académica, el máster X, el poder hacer, que serían esas habilidades, esa destreza que yo tengo, esa experiencia que he adquirido a lo largo de mi trayectoria, y por otro lado, ya esas voluntariedades, el querer hacer, las actitudes con C, que eso, ahí está el matiz. Entonces, la competencia sería la mezcla de esas tres cosas, tanto de conocimientos como de habilidades y destrezas, como de actitudes o voluntades que permiten a una persona realizar con éxito una tarea, brillar, tener un alto rendimiento. Entonces queremos predecir eso.
La entrevista de selección, como en otras pruebas de situación, que existen muchas muy diversas, que ahora no tenemos tiempo de describirlas todas, en unas pruebas de situación realmente ponemos a la persona en situación para ver ese nivel máximo de efectividad que nos podría dar. Bueno, hasta hace unos años lo que se consideraban competencias hard era la formación, la experiencia, el título, los conocimientos digitales o informáticos. Eso era la parte fuerte a valorar en una entrevista de selección. Y las soft eran aquello de lo que estamos hablando ahora, es decir, de toda la parte actitudinal. Hablábamos de soft al tema motivacional, la capacidad para trabajar en equipo, la comunicación. Era algo muy secundario, incluso terciario, diría yo, hace unos años en un proceso de selección. Se han invertido totalmente las tornas y ahora las competencias hard sería todo esto. Ahora las enumeraremos porque hay de muchos tipos y para el economista hay algunas que suelen ser las más valoradas. Pero bueno, aquí lo que yo quiero que os quedéis es con que se os va a poner en situación, tenéis que ser lo más transparentes y auténticos posibles y sinceros, relatar situaciones que os hayan sucedido, tenéis que ser conscientes de por qué os están haciendo esas preguntas, a dónde quieren llegar, pero nunca vamos a saber exactamente qué competencias van a querer evaluar. Un seleccionador normalmente, según el perfil que tiene delante y según la organización, el tipo de empresa, extrae unas 7 u 8 competencias a valorar en un proceso. Eso un candidato es imposible que las adivine, que pueda predecir alguna, la va a averiguar por el tipo de pregunta que le van a hacer. Pero no tiene que vender nada porque tampoco sabemos el grado que nos van a requerir de esa competencia. Entonces, simplemente vamos a tener que hablar de comportamientos y nos ahondarán. Ahí lo normal es que el entrevistador experimentado ahonde, profundice. Es como mirar, digamos, toda la base del iceberg, no solamente la punta, porque en la punta es fácil de ver en una entrevista tradicional los conocimientos, es decir, lo que sé hacer, las habilidades, lo que soy capaz de hacer, pero hay una base en el iceberg que está, pues eso, relacionada con la autoimagen, cómo somos y cómo nos vemos, con los valores, cómo deseamos actuar, cómo nos gusta actuar, los rasgos de personalidad, cómo solemos hacerlo, cómo nos solemos mostrar y los motivos, pues me gusta actuar así. Entonces, nos van a ir rascando y preguntando para que todo eso lo contemos. Estos son algunos tipos de competencias que solemos valorar, los consultores en recursos humanos. Aquí hay muchas importantes, como la capacidad analítica, la capacidad de negociación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la orientación a los resultados, la visión estratégica, la tolerancia a la presión. Esta también es una competencia muy valorada, la orientación al cliente. En fin, tenéis algunas para que os hagáis una idea. Estas serían, digamos, las más demandadas en los últimos tiempos. Ahí sorprende una competencia que ahora está muy de moda, que es la actitud positiva. Se valora mucho en los procesos, la capacidad que tiene una persona de ser optimista ante situaciones retadoras, ante situaciones complicadas, la proactividad también, el anticiparse a determinadas situaciones. Entonces, pues nos van a poner a prueba, nos van a hacer preguntas relacionadas con esto, porque eso es lo que van a querer medir. Realmente, para que veáis un poco la diferencia entre una entrevista tradicional y una entrevista por competencias, la tradicional se centraba mucho más en el puesto de trabajo, estaba más centrada, pues era como repasarnos nuestro historial, ¿vale? Si recordáis, empezaban a preguntarnos por qué habíamos hecho esa formación, nos repasaban la experiencia empresa por empresa, por qué entraste aquí, por qué te fuiste de aquí. Eso era un repaso sin profundizar más en el cómo es la persona, ¿no? Y con eso nos asegurábamos quizá un corto plazo. Estas entrevistas tradicionales se pueden seguir utilizando en la actualidad para, por ejemplo, un proceso de selección que implique una sustitución de una posición. Es decir, que queremos que sea operativo ya y que, bueno, va a estar 6 meses, pero tiene que ser operativo, tiene que tener la experiencia. Las entrevistas por competencias se va a ir más allá, porque lo que queremos es una persona con continuidad y en plantilla en la empresa, va a profundizar y se enfoca más a largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que me va a dar esta persona en el futuro? Quizá la experiencia en una entrevista por competencias también es importante, obviamente,
pero no siempre dirigirá la decisión, porque es posible que encontremos una persona muy competente, aunque no haya tenido todavía la opción de demostrar esa experiencia, ¿eh? Pero por situaciones o cómo enfocaría determinadas situaciones, podamos intuir que puede ser bueno para nuestro equipo. Bueno, y realmente, ¿cómo podríamos enfocar esas preguntas? Quedaros con algo importante, siempre contestar en primera persona, desde el yo, del yo me sentí, yo realicé, ejecuté, tuve la decisión, propuse, y hacer hincapié siempre en la parte emocional, es decir, qué sentimos, también qué pensamos, qué dijimos, qué personas intervenían, cómo lo resolvimos, quién estaba implicado, y las consecuencias, los logros, los hitos. Si van a hacer un balance, pero si no lo contamos nosotros, nos van a insistir para que lo contemos y nos irán un poco apretando. Quedaros con eso. Aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, de preguntas relacionadas con proactividad. Cuéntame alguna situación en la que tuviste que tomar alguna decisión cuando tu superior estaba ausente o cuando excedía tus responsabilidades. Algún caso, por ejemplo, también en el que has tenido que, incluso de que tomar una decisión con la que tu superior no estaba de acuerdo. Es decir, o cuando le has tenido que rebatir cualquier situación o cualquier tema a tu superior, cómo te sentiste. Preguntas relacionadas con el trabajo en equipo. Aquí tenéis algunas que os pueden hacer. Orientación al cliente, lo mismo. Lo que es el objetivo del seleccionador es averiguar cómo hago mi trabajo, eso es obvio, pero también cómo logro los resultados, cómo me siento cuando los logro, qué me empuja, qué voluntad tengo, qué motivación tengo para lograrlos, en qué entornos me adapto mejor, con qué tipo de personas me adapto mejor, porque todo esto luego él lo tiene que hacer casar con una cultura organizativa, con un líder, con un equipo, en fin, y con, bueno, pues eso, una organización completa. Con lo cual nos va a ser muy importante la autoeficacia, el significado del trabajo y en términos de logros. Logros es una entrevista mucho más basada en logros, ¿eh? Y bueno, reiteraros que debéis de ser vosotros mismos, que no pretendáis ser quien no sois, tal cual, porque la autenticidad, a veces en la autenticidad está el éxito, ¿no? Y según dijo Paul, os dejo con esta frase de Alofs, es primero contrata por la pasión, segundo por la experiencia y tercero por los títulos. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta píldora formativa con vosotros y bueno, espero veros pronto en talleres de esta temática y similar en el Colegio de Economistas. Muchas gracias.